9 del primero de Reyes. Dice así la palabra del Señor. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y se fue. Y él se fue por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Muy bien, hasta ahí nomás. Señor, le damos gracias nuevamente por su palabra que hoy nos va a exponer para que aprendamos algo, Señor, cada uno de nosotros que necesita entender, aprender, saber, porque estamos en el camino, Señor, en el caminar del creyente, del Hijo de Dios, de la iglesia, que sin duda, Señor, con muchos hombres, usted, Señor, estuvo en su tiempo aquí en esta tierra a su servicio, Señor. Igualmente ellos pasaron cosas como que nosotros tenemos y debemos de pasar, si no es que ya hemos pasado alguna de ellas, pero que tenemos que aprender, Señor, así como ellos pasaron, ellos también cómo se refugiaron y aprendieron cómo seguir adelante, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, sea esta palabra, Señor, para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos, Señor, porque también estamos en el camino, Señor, que usted nos ha encomendado. Así que te damos gracias y le pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Y vamos a aprender acerca de la Elías y la depresión, o la depresión de Elías. Amén, hermanos. La depresión de Elías. Muy bien, vemos en este verso que Elías está pasando una situación donde una mujer lo manda a amenazar. ¿Qué es lo que hace? Sale corriendo, ¿cierto? Sale corriendo. Pero antes de eso vamos a contextualizar un poco. Elías es conocido como el hombre de fuego, ¿cierto, hermanos? Elías, el hombre de fuego. En el capítulo 18 nos contextualiza de que Elías es un hombre valiente, es un hombre de Dios, es un hombre de autoridad, es un hombre muy ejercitado en el camino del Señor, en la obra del Señor, y con una referencia de que es hombre de Dios, que es temible, es reconocido que es un hombre de respeto, que caminaba con Dios, no le tenía miedo a nada. De hecho, antes de que llegara este episodio de su vida, dice que Acab lo estaba buscando para matarle. En el capítulo 18, 17, usted lo va a encontrar, de que Acab, el rey de Israel, un rey malo, por cierto, un rey perverso, de los peores reyes que tuvo Israel, andaba buscando a Elías para matarle, porque él decía que por causa de Elías había venido el castigo, el juicio a Israel, juicio de parte de Dios, que había sequía, había hambre, ¿sí? Entonces, este hombre, este rey, lo buscaba a Elías para matarlo. Un día se dividió él y su mayordomo, que se llamaba Abdías, y mandó a su siervo Abdías diciéndole: ve a buscar por los arroyos, por los ríos, por lugares donde todavía queda agua, para ver si hay alimento, hay hierba verde todavía para los caballos y que no se nos mueran todos los caballos. Se fue cada quien por un rumbo, diferente sentido, y por ahí Abdías se encuentra a Elías, lo reconoce, se inclina ante él y le dice: ¿eres tú mi siervo Elías? Y le dice: yo soy. Y le dice Elías: ve y preséntate ante tu amo Acab y dile que voy a hablar con él, que voy a presentarme hoy delante de él. Fíjese la actitud, con valentía, no le tenía miedo al mismo rey de Israel. Y bueno, ahí Abdías le dice: pero ¿cómo tú me mandas a que yo me presente delante de él? Y a la mera hora, cuando él venga a buscarte, me va a matar a mí, porque no te va a encontrar, porque el Espíritu del Señor te va a llevar a otro lugar de seguro. Dice: todas las ciudades alrededor tienen aviso del rey Acab, que cualquiera que te encuentre, que te dé aviso y que te entregue. Pero todas las ciudades han dicho que nadie sabe nada de ti. Pues Elías le vuelve a decir: ve y dile, porque hoy sí me voy a presentar delante de él.
Y eso acontece. Va Díaz y le dice al rey Acab, Elías está en tal lugar, viene Acab y se presenta ante Elías. Y lo primero que le dice Acab a Elías, ¿eres tú el que turba a Israel? Fíjese cómo le echa la culpa. Ahora resulta que el malo le echa la culpa al bueno, ¿cierto? ¿Sí? ¿No le ha pasado a usted que a veces por ahí alguien siempre le anda echando la culpa a usted, menos él es el culpable de lo que le pasa, lo que anda haciendo? Sí, así es. Sí nos pasa, ¿no? Sí. O le echamos la culpa a otro y los culpables somos nosotros, ¿no? Sí. Bueno, este hombre era malo y viene, fíjese, atacando al profeta de Dios, a lo que es bueno. Porque la gente hoy a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y dice, ¿eres tú, Elías, el que turba a Israel? Inmediatamente Elías dice, no, dice, eres tú y la casa de tu padre los que han traído esta turbación a Israel. Claro, su padre fue otro igual que Acab, perverso, que trajo la idolatría a Israel. Y el pueblo de Israel estaba pagando la consecuencia de una escritura que el Señor le había dicho por medio de Moisés, que el día en que ellos se apartaran para adorar dioses ajenos, dioses falsos de los pueblos, el Señor cerraría los cielos y los pondría como el hierro de duro que no se podrían abrir, estarían cerrados, y en vez de derramar lluvia sobre ustedes, dice, derramaré polvo. O sea, una sequía a mortandad. Está en Deuteronomio capítulo 28, ahí está ese texto. Y ellos estaban pagando la consecuencia de la desobediencia. Tenían lleno de idolatría, lleno de contaminación, lleno de pecado el santuario o el tabernáculo donde ahora se reunían. Muy bien, así es que aquí podríamos ver un Elías valiente, incluso falto de amor. Si fuera un predicador hoy en día, oye, pero ¿cómo le predicas así al rey? Es el rey, date cuenta quién es el rey. No es cualquier persona. Hoy un predicadorcito que él iba a estar predicando en sus narices a un presidente de la república o un rey, diciéndole, es por tu culpa que la nación está así, pagando la consecuencia, porque eres un perverso, un ladrón, un malvado. Nadie se atreve a decirle eso a un gobernante hoy en día, ¿cierto? Pero vemos como que es un Elías sin amor. Hoy los predicadores ungen al rey, al presidente, este es un buen hombre de Dios, y todo esto le están ahí, ¿me entiende? Alabándole. Y cuando vemos a un Elías así es como decir, mira, este no tiene amor, este no tiene compasión, ¿cierto? Pero no, lo que vemos es un hombre de Dios, un hombre con carácter de Dios, con valentía. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Ahí mismo le dice, júntame a todo el pueblo, le dice Elías acá, júntame todo el pueblo. Y entonces junta a todo el pueblo y a todos los profetas de Baal y de Acera, que eran como 850 profetas de entre ambos grupos, y se juntan. Y es donde Elías les hace el reto de un holocausto, de un toro, ¿cierto? De un buey. Y es ahí cuando Elías se está mostrando como el hombre de Dios, el profeta de fuego, ¿cierto? Hacen todo lo que conocemos, el holocausto. Empiezan los profetas de Baal, están ahí con su holocausto, están gritando, están rasgándose sus vestidos, están tasajeándose, y no hay respuesta de Baal. Y vemos a Elías que se está burlando de ellos, ¿sí? Vemos a un Elías que, bueno, tiene hasta como diría, gracia cuando lo está viendo. Mira, aparte de valiente, se burla de sus ídolos, se burla de sus imágenes, de sus dioses falsos, y le dice, sigan hablando. Tal vez está durmiendo, tal vez está tomando las siestas, o tal vez hay una versión que dice, tal vez está en el baño. Imagínense qué burla les daba Elías a aquellos hombres. Bueno, al final jamás les contestó su Dios, y entonces Elías restauró el altar del Señor. Restauró el altar, compuso el altar, preparó el holocausto y oró al Señor sin mucho grito, sin mucho estruendo, sin mucho ruido, como lo hicieron los sacerdotes o los profetas de Baal, con ruido, brincos, gritos y todo, y no pasó nada, ¿cierto? Sí. Hoy a veces nos pasa en las iglesias de tanto grito y cuanta cosa, pero al final no hay nada, ¿cierto? Sí. Y Elías tranquilamente oró, y el Señor le respondió. ¿Qué vemos ahí? A un verdadero intercesor,
un hombre que restaura el altar de Dios, porque ya no había sacrificio, ya no había honra a Dios, ya no había devoción a Dios, y él restaura el altar para darle nuevamente gloria a Dios, honra a Dios. Muy bien. Así es que vemos ahí que este hombre de fuego cumple esas dos profecías que el Señor había hablado, que si el pueblo se iba ante dioses ajenos, cerraría el cielo, y luego también oró para que el Señor abriese los cielos. Después de 3 años y medio oró, y nuevamente Elías, vemos ahí como el Señor hace de este hombre un hombre como un hombre valiente, un hombre con renombre, ¿cierto? Elías ora y todavía le dice al siervo, dile a Acab que se apresure porque una lluvia se acerca. Es ahí donde vemos cómo la lluvia se vino después que él oró. Pero pasado esto, él mata a los 850 profetas de Baal, los degolla, y toda una valentía, todo un acto heroico, y todos podemos quedar perplejos y decir, qué bárbaro de hombre, ¿cierto? Él solito, no había más que él ahí. Todos los demás, contrarios al Señor, enemigos del Señor, digámoslo, rebeldes a Dios, y solamente Elías, imagínense qué acto de valentía, ¿cierto? Pues nada, llegamos al capítulo 19 y parece que desaparece ese Elías. Parece que se desintegró Elías, parece que es otro Elías aquí. Ahora, ¿qué vamos a aprender de esto, hermanos? Que sin duda nosotros hemos pasado etapas muy buenas como cristianos, donde nos sentimos que hemos andado en las nubes, que tenemos alas para volar, en un ambiente bueno, un ambiente de prosperidad, que nos sentimos bien, que tenemos una buena relación con Dios, una buena comunión, y nos sentimos tan bien, que nos sentimos, digamos, firmes, fuertes y que no nos destruye nada, ahí si sean terremotos, sean relámpagos y cualquier tempestad. Lo malo es que cuando viene una chispita de lluvia, es ahí cuando a veces sin querer nos damos cuenta que estamos tirados y con el moco en la tierra. No fue una gran tempestad, fue una pequeña lluviznita la que nos vino a apagar, y luego decimos, ¿y el hermano qué le pasó? Si andaba bien fuerte, andaba bien estable, andaba bien firme. Pero de repente se desvaneció el hermano. ¿Qué le pasó? ¿Cierto? Eso nos ha pasado, hermanos. Y si no le ha pasado, téngalo pendiente hoy en esta enseñanza, porque si le llega a pasar, él va a aprender que eso es posible que le pase a usted. Sí. ¿Y qué debemos aprender hoy? Cómo el Señor va a tratar con Elías, porque así va a tratar también con nosotros cuando nos suceda eso. Sí, amén. Muy bien. En el capítulo 19 vemos que Acab enseguida fue a darle la noticia a su mujer. Mira, un hombre que no tenía ese liderazgo, y todo lo que hacía se lo tenía que ir a contar a su mujercita, ¿no? Sí, pero tenía una mujercita que probablemente le pedía cuenta de todo. A ver qué hiciste, venga de ver qué es lo que tú hiciste, dímelo hoy. Y si no le decía, se enojaba contigo, ¿no? Pero aquí vemos este hombre que no tiene liderazgo, que no es un hombre líder, sino que todo va y se lo decía a su esposa. Y su esposa inmediatamente, mire cómo actúa. Dice que ella envió un mensajero, o sea que tomaba la autoridad del rey, le quita el anillo, sella la carta y manda al mensajero para darle el mensaje a Elías con una amenaza de muerte, que ella también lo iba a matar así como había matado a los profetas, a sus profetas. ¿Qué pasa cuando Elías recibe este mensaje? Mire, todo comienza en el versículo 3. Viendo, dice aquí. El problema es cuando empezamos a ver. Cuando no vemos, hermanos, solamente estamos confiando en el Señor. Y aquí mira lo que le sucedió a Elías. Dice, viendo pues el peligro. Resulta que ahora Elías está viendo el peligro. Y cuando estaba contra Acab, el mismo rey, contra los 850 profetas y todos los demás peligros que pasó, ¿por qué no los había visto? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo probablemente no estaba viendo el peligro, sino que hoy miró el peligro. ¿Qué hacía antes? Antes oraba, ¿cierto? Antes no estaba viendo aquello que le iba a traer desánimo, que le iba a traer congoja, que le iba a traer ese miedo, ese sentirse como que no puede, ¿se entiende? Y así se nos van a presentar a nosotros en la vida circunstancias
que miramos las cosas y cuando las miramos es donde se nos va a venir el desánimo y el problema. ¿Se entiende? Empiezo a mirar, veo a mi hijo que no puedes avanzar, que no puedes seguir adelante, que su cambio como un verdadero cristiano no avanza. Y cuando yo veo eso, ¿qué me pasa a mí? Me entra aquel desánimo, me entra esa depresión como le entró al profeta Elías. Y ya llego hasta desanimarme a decir, ay, ¿para qué seguimos tanto si solamente estamos sin avanzar? ¿Se entiende? Usted tal vez tenga por ahí qué es lo que está mirando, ¿cierto? Puede ser lo que, no sé, lo que usted está viendo. Pero aquí comenzó, Elías dice que viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Resulta que uno que ha matado un montón ahora tiene miedo a una amenaza de una mujer, mire, y es una mujer. Tremendo, ¿no? ¿Y qué pasó? Se fue a Beerseba, dice que está en Judá. En aquel tiempo Judá estaba en guerra contra Israel, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, como eran enemigos, ¿qué hace Elías? Se va para el reino del norte, se va para Judá, diciendo, ahí voy a estar salvo y Jezabel no me puede hacer nada. Fíjese, correr para salvar su vida. Un hombre de Dios. Terrible, ¿no? ¿En qué circunstancias se mira Elías aquí? Es como que es otro hombre, no es como es el mismo del capítulo anterior. Muy bien. Y dice que se fue a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya. Muy bien, mire, primero que nada, siempre los desiertos van a ser el lugar donde Dios trata con nosotros. Sí. Aquí va Elías a su desierto, aquí Dios va a tratar con él. ¿Sí? Ahora dice que llega a un árbol, a un enebro, y se sienta, se pone debajo de él, está desanimado, y entonces dice que estando en ese árbol ahí, deseando morirse. Fíjense, ¿a qué grado puede llegar, hermanos, la depresión? Tal vez a nosotros nos ha llegado así que ya deseamos morirnos. Pero ha llegado ese simple deseo. Basta ya. Ya llevo tanto tiempo de cristiano. Llego a veces a irritarme. ¿Cierto? Por lo menos por una hora. Al rato me vuelvo a convertir y digo, ¿qué me está pasando? Pero ha habido más que a veces más de una hora. Te llevas un día, 2 días o 3 días. O hasta una semana y dices, wow, ¿qué estaba yo tratando de hacer? Pero llegaste a ese momento de decir, ya basta. ¿Se entiende? Cuando él está debajo de un enebro, está sentado o está descansando allí, está dando a entender que está cansado de caminar en el camino del Señor. Está como hartado, dice, ya no quiero más. ¿Cierto? Y a veces nosotros como cristianos sí nos ha llegado, ¿cierto, hermanos? Y ya no quiero más. Ya no aguanto más. Ha habido líderes que han dejado el oficio o el cargo. Ha habido miembros que dicen, ya no puedo más, hermano, ya llegué a mi límite, ya no puedo más. Pero hermano, no, ya no puedo más. Y así vemos a Elías. Elías está aquí, debajo de un enebro, sentado, simbolizando que ya estaba cansado. ¿Y qué dice la Biblia, pues, en Josué 1:9, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. Dios no quiere que desmayemos. Sí podemos estar cansados, pero no tenemos que desmayar. Ahora, tampoco voy a decir que no nos va a pasar lo que nos va a pasar a Elías, hermano, pero veamos la lección. Este hombre está cansado y vemos que está en su desierto y ahí el Señor va a tratar con él. Cualquiera de nosotros diría, hermano, vamos a orar porque el hermano está pasando ahorita su prueba, el hermano está solo, tal vez está triste, y vamos a orar por él para que el Señor lo fortalezca, y vamos a reprender a todo lo que le esté haciendo desánimo, y va a quedar liberado y va a quedar libre. Eso no va a funcionar, porque el Señor va a trabajar con cada uno de nosotros en el desierto cuando estemos pasando eso. Veamos cómo trata el Señor a sus hijos y a sus siervos. Mire, dice en el verso 5, nos quedamos, bueno, el verso 4 todavía, cuando dice, basta ya, oh Señor, quítame la vida. Al parecer él no tenía la osadía de matarse él mismo, ¿no? Bueno, hasta ese grado yo creo que no tenemos que llegar tampoco para decir, ya me voy a suicidar, ¿no? Pero dice, Señor, ya mátame, Señor, ya quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ahora,
contextualice qué tiene que ver con Jezabel, que lo manda a amenazar para que Elías se sienta tan derrotado y diga, Señor, ya mátame, ya no quiero vivir. Pero en el contexto, ¿qué tiene que ver? Que quítame la vida con que Jezabel te amenazó. Vea cómo él entra en una depresión, y el hombre cuando tiene una depresión piensa en él. Solo todo su mundo es él. No hay nadie más alrededor, solo yo soy el pobrecito, yo soy el necesitado, y hay de mí, y yo tengo miedo, yo tengo esto. Es un hombre con depresión, y solamente se mira él, su mundo es él, ese es todo. No mira más alrededor. Y así está aquí Elías, está solamente viéndose él. Porque se sintió menos que sus padres, dice. Ahora yo no sé cuáles fueron sus padres, pero yo no sé si en verdad tuvieron más hazañas que Elías. No sé, tal vez se lo dejo de tarea que usted me diga, hermano, tal fue el padre de Elías y su madre hicieron más cosas más grandes que Elías. Bueno, él me lo dice, pero yo en realidad no lo creo que exista, o que hayan sido así sus padres. Pero mira la confesión de Elías. Ese es un estado que decimos, ya para qué quiero vivir. Si me siento el más miserable, me siento el peor del mundo. Y el peor del mundo hasta decir hasta sus propios padres, ¿cierto? Digo, si alguien algo considera uno de valores a sus propios padres, ¿sí o no? Sí. Y este hombre se siente tan denigrado, se siente tan mal, que dice, quítame la vida, Señor, pues no soy mejor que mis padres. Qué terrible, ¿no? ¿En qué condición se encuentra uno cuando está en esa depresión? Y es solamente uno. Es lo peor que podemos vivir cuando pensamos en nosotros mismos y no pensamos hacia los demás y en los demás, qué necesitan los demás y qué podemos hacer por los demás. Es lo peor tener al lado una persona así, con esa depresión. Terrible, ¿no? Muy bien, ahora vemos cómo trata el Señor a sus hijos. El verso 5 dice, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y dice, y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, ¿cómo le dijo? Levántate. Aquí vemos al Señor cómo está orando. Dice que un ángel vino, ahí está Elías tirado, dormido. El hombre de fuego, ¿qué pasó aquí? Se apagó. Dormido significa se apagó. Ya no hay más fuego, se apagó. Entonces viene ya aquí la restauración y cómo Dios va a trabajar con el hombre de Dios, con el Hijo de Dios, con la iglesia, le va a dar alimentación. Fíjense cómo lo trata Dios, nada de que vamos ahí nomás la oracioncita entre nosotros, no, Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Sí, Él sabe cómo tratar con nosotros. Sí. Y dice que entonces le envió un ángel y ¿qué más? Dice que le dijo, el ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Miren, en ese momento cuando estamos así tirados en la basura, nos sentimos miserables, Dios llega y lo que nos va a hacer, aunque no tengamos mucho ánimo, el ánimo está por los suelos, estamos hasta el piso. Hoy no andamos volando como cristianos y llegamos al segundo y tercer cielo, hoy estamos acá, con la cara en la tierra. Y cuando el Señor sabe que estamos así, Él como nos conoce, nos va a mandar a que nos alimentemos, aunque sea de a poquito. Es más, es una porción, no nos va a dar de más porque no soportamos, no podemos digerir. Y como nos va a levantar, es un procesito donde poco a poco nos va a seguir alimentando. Y aunque sea, hermano, allá en la soledad donde estás, Dios nos va a hablar y nos va a dar una porción para que podamos alimentarnos y salir de ese estado de depresión. Así que vemos aquí actuar el ángel diciéndole, levántate y come. Verso 6, ahí comenzó el proceso, dice, el verso 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, ¿y qué más? Y volvió a dormirse. Es que cuando uno está volviéndose a levantar, no te crees que así de un chispazo, no lo sé, tal vez alguno dirá, hermano, a mí el Señor me levantó como un rayo, pero a veces yo he visto que es más un proceso. Que cuando uno, hermano, se siente tirado y decaído, viene la hermana, te anima, viene el hermano, viene fulano, viene sultano, hermano, siga adelante. Hermano, ¿será que puedo otra vuelta? Y él, sí, hermano, muchas gracias, pero ya llevamos 3 o 5 meses diciéndole y no se arranca. ¿Se entiende? No agarra gasolina, no agarra vuelo.
Pero es que es un proceso nuevamente. No crea que así nomás a la ligera, sí, ahorita ya. No, mire cómo sucede. Comió, se fortaleció un poco, ¿y qué más pasó? Se volvió a dormir. Pero ya se empezó a fortalecer, ¿cierto? Ya se alimentó un poco. Muy bien, dice que al verso 7, y volviendo el ángel del Señor, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y ahorita ya está un poco más fortalecido Elías. Ya comió 2 veces o 3 veces, ya está alimentándose, ya está tomando el agua, la palabra del Señor, y el ángel ya le está hablando un poquito más fuerte. Levántate, Elías, porque largo camino te resta. En otras palabras, no te vas a morir ahorita, Elías, como querías. Ya querías que te mataran, ya... No, pero Dios sabe cuándo es tu día. Tú quieres morirte hoy, pero no depende de ti, depende del Señor hasta cuándo te va a tener aquí en este mundo, en esta tierra. ¿Cierto? Así quieras morirte, así estés decepcionado de la vida, largo camino te resta. Para aquellos que gritan, Señor, ya ven, porque ya no aguanto, que ya quiero irme. Largo camino te resta, hermano, todavía. Tienes que agarrar fuerzas nuevamente. Tienes que seguir alimentándote de la palabra del Señor, entendiendo que todavía no es tu fin. ¿Cierto, hermanos? El apóstol Pablo también, aunque es un hombre de carácter, y Moisés fueron hombres que llegaron a estar en esta situación de depresión. Moisés estaba en un momento de desesperación, dijo, Señor, ya no aguanto la carga que me has dado con esta gente. ¿Acaso yo los di a luz? ¿Sí? Ya no los aguanto, de aquí a poco me van a apedrear, mejor quítame la vida. Estaba en imagínense, ahí está para aquellos que dicen, hola, la oración tiene poder, hermano, declara que lo que tú declares con tu boquita se va a cumplir. Ahí está, si Moisés se hubiera declarado con su boquita, se hubiera muerto en ese momento, pero mentira que tenemos poder para declarar, ¿cierto? Falso. Lo que se hace es la voluntad de Dios, lo que se cumple es la voluntad de Dios. Igual el apóstol Pablo estaba en una situación donde dice que era mejor irse con el Señor, era mejor irse que estar aquí. Claro, también el apóstol Pablo está pasando por una etapa, hermanos, de angustia, de soledad. Lo llegaron a dejar solo los hermanos, abandonado, en cárceles, en azotes, hasta sin comer. En algunos no deseados, sino forzados. Imagínate toda esa trayectoria, ¿cómo no vas a llegar a un estado? Señor, ¿vale la pena seguir estar acá? Ya mejor también me quisiera ir contigo. Y estamos hablando de hombres que son hombres de Dios, muy marcados en la Biblia. Pero igual Dios no les permitió que porque un gusto, lo que sea, como Elías está actuando en algo carnal, en algo de sus sentimientos, de sus emociones. Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres, yo creo que ya terminé mi carrera, ¿qué tengo que hacer aquí? Como que se desconecta de la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces hemos visto casos así en nuestras vidas? Hermanos desconectados de la voluntad de Dios. Muy bien, seguimos viendo aquí en el verso 8, dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí están los 40 días, 40 días simbolizan la prueba. 40 años en el desierto, 40 días ayunó Jesús, 40 días Elías aquí en su desierto, significa prueba. ¿Cierto, hermanos? Muy bien. Pero aquí el Señor le está diciendo ahora que ya comió y se fortaleció y tenía que ir hasta un lugar para presentarse delante de Dios. Muy bien, aquí vemos el proceso, cómo Dios va a restaurar a Elías y cómo nos restaura a nosotros para que busquemos nuevamente su presencia. Verso 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Claro, la cueva es donde nos refugiamos. Quiero estar solo, que nadie me diga nada ya, yo ya no valgo nada, quiero morirme. Y ahí está Elías en la cueva. Hermano, ¿por qué ya no vienen al culto? No, es que estoy en mi cueva. ¿Se entiende? Desanimado completamente. Hermano, vamos a tener... No, hermano, prefiero estar acá. ¿Se entiende? Bueno, verso 10 dice, respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos,
Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Bueno, ya se ha alimentado, pero todavía no está totalmente restaurado Elías. Todavía está con esa idea. Señor, yo estoy acá huyendo porque el mundo está echado a perder. Está de cabezas el mundo. Si yo prefiero encerrarme acá en la soledad. Pero si el propósito de Dios era anunciar, ¿se entiende? La voluntad de Dios, predicar su palabra. Pero ¿qué hace encerrado allí? Pero para él, bueno, si es un hombre celoso de Dios, y qué bueno que es un hombre celoso de Dios. Pero no es una excusa para encerrarnos. No es una excusa para deprimirnos. No es una excusa para llegar a ese estado plenamente de desánimo. Aunque nos puede pasar y nos va a pasar, y si no ya pasamos. Pero no hay ninguna excusa. Solo estamos viendo la situación en que Elías se encontró. Y vemos ahí que está diciendo que por la causa de que a él había visto tanto pecado y contaminación, él está en ese estado, echándole la culpa a alguien, y todavía diciendo, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, que era cierto. Jezabel mandó matar a los profetas del Señor, y si solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fíjese. Tan solo se sentía que él pensaba que era el único, que no había nadie más. ¿Cierto? Muchas veces nos pensamos en esta vida, hermanos. No, es que nomás somos los únicos nosotros aquí, 4 o 5 peloncitos, los que tenemos la verdad de Dios, y todo el mundo está en maldad. ¿Quiénes somos nosotros para todo ese mundo, cierto? Lo consideramos tan poca cosa que no valemos nada, que hasta nos trae desánimo en la vida. ¿Cierto? Pero no es ninguna excusa, al contrario. Deberíamos de trabajar más animados para que el mundo conozca la verdad de Dios. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Verso 11. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Aquí el Señor está hablando a Elías. Puede que le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y le dijo, ahora salte. Vamos a ver de qué se trata aquí. Es un encuentro con Dios. Elías necesita un encuentro con Dios. Le dice el Señor, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Aquí voy a meter un poquito en aquello de que, hermano, cuando es muy llamativo, los gritos, las oraciones, con mucha pompa, estruendo, y Dios no está ahí. Entre toda esa gritería, Dios no está ahí. Fíjense, ¿qué más? Dice, y tras el viento, un terremoto. ¿Se entiende? Las religiones, movimientos grandes, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Verso 12. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Fuego, señales. Señales. Dice la Escritura en Apocalipsis que el anticristo y el falso profeta tendrán poderes para hacer señales y para hacer descender fuego del cielo. Fuego del cielo significa señales. Y la gente va tras las señales. Es que a mí me gusta donde hay señales, donde hay milagros, donde hay esto, donde hay lo otro, donde hay profecía, donde hay lo otro y que sabe cuándo. Allá me gusta a mí, dice la gente. Bueno, aquí está diciendo que aun cuando hubo un fuego allí, dice que el Señor no estaba en el fuego. Fíjese. Por muchos milagros, por muchas cosas que digan que son milagros, que a veces no son ciertos, el Señor no está ahí. Ya vemos aquí donde el Señor aparece. Dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro y su manto
y su manto, con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Muy bien, aquí como que Elías ya se conecta con Dios, ya oye ahora sí la voz de Dios. ¿Qué hizo cuando oyó el silbido apacible? Ahora aquí tenemos que entender esto. ¿Qué es un silbo apacible? Es algo demasiado suave, demasiado quieto, demasiado calladito. Tan calladito que tenemos que percibir con un oído sensible que es Dios el que está ahí. ¿Se entiende? Y no va a ser en el estruendo, no va a ser en el terremoto, no va a ser en el ruido, no va a ser en las señales, no va a ser en el fuego, va a ser en la soledad, va a ser en la intimidad, va a ser en aquello donde no hay nada de ruido, pero que el Señor ahí nos va a hablar, pero que tenemos que tener un sentido sensible para poner atención y darnos cuenta que ahí el Señor está hablando. Ahí como que Elías ya se conectó, ahora sí, entiende, ya escucha a Dios nuevamente, como que se conecta nuevamente con la voluntad de Dios, y el Señor le dice todavía, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida. Y el Señor no le sigue su juego, sino que le dice, el Señor, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Terminamos con esto. Mire cómo Dios restaura a sus hijos. Dios no le está consintiendo de pobrecito de ti, que eres el único, que eres pequeño. Recuerdo la palabra de Jesús que decía, no temáis manada pequeña, ¿cierto? No tengan temor, no temáis. Y vemos a Elías que cuando ya escucha la voz de Dios, vuelve a conectarse. Ahora sí entendió para qué fue hecho y siguió cumpliendo con su llamado. ¿Qué fue hacer? A ungir por rey a uno, a ungir por rey a otro, a buscar un sucesor de él, a Eliseo, y a seguir con el plan de Dios hasta que Dios se lo quiera llevar a él. Eso tenemos que aprender hoy, hermanos. Que debemos aprender que cuando venga a nuestra vida este desánimo, debemos aprender que Dios va a tratar con nosotros en el desierto, en la soledad, en lo difícil de nuestra vida. El Señor va a estar ahí. Lo lindo de esto, cuando el Señor está en la cueva, mire, observe esto. Si hablamos que el Señor está en su trono, está en el cielo, pero no en este cielo, sino en su trono, en el tercer cielo. Mire qué lindo cuando el Señor le habla a Elías en la cueva. Y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Sí, vemos a Elías que está en la cueva, pero también Dios está con Elías en la cueva. Dios está con nosotros en nuestro proceso. Dios está contigo en tu proceso. Sí, amén. Dios no te abandona. Es más, tal vez es el momento cuando nosotros muchas veces nos hemos dado cuenta de que tenemos a Dios tan cerca, en el momento de la aflicción y en el momento de nuestras flaquezas. Como dijo el apóstol Pablo, porque me doy cuenta que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces veo a Dios ahí. Entonces veo la gracia de Dios, veo la fuerza de Dios. Por Elías mismo no se hubiera levantado nuevamente, es un humano. Él está mostrando la humanidad que tenemos, está mostrando sus emociones, las emociones que tenemos, los desánimos que nos vienen, está mostrando la humanidad. ¿Se entiende? Y terminamos con este verso tan hermoso que está en Santiago capítulo 5 y el verso 17, que hasta acá se viene a hablar de este famoso Elías. Fíjese, dice el verso 17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones, emociones, podemos decirlo también ahí, dice, semejantes a las nuestras,
Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Mire qué lindo, hermanos, que aquí el apóstol o Santiago, el hermano del Señor, está diciendo un recordatorio de las aflicciones de Elías, de las necesidades que pasó Elías, de esa humanidad de Elías. Dice, mira, Elías fue un hombre igual como ustedes y nosotros. Hermanos, Elías fue igual. No fue un superhombre, no fue un superhumano, fue un humano. Y como humano, mire con todas las debilidades que pasó, pero cuando él oró al Señor, él oró para que se cerrara el cielo y no llovió por 3 lluvias, por la palabra de Elías. Él le dijo a Acab, quiero que sepas que por la palabra que daré, el cielo se va a cerrar y no va a haber lluvia durante 3 años y medio. Y no, por la palabra de Elías. Pero eso fue en el capítulo 17. Pero ya en el 19 vemos a un humano con todas sus debilidades. Y eso somos nosotros. Dios no quiere que nos consideremos superhumanos. ¿Se entiende? Que sepamos que, aunque a veces no estamos desanimados, estamos bien, pero tal vez un día nos va a pasar. Y que si sabiéndolo, más vale que lo sepamos, para que cuando lo sepamos y lo entendamos, decir, Señor, pues trata conmigo. ¿Y qué tengo que hacer? Alimentarme de la palabra del Señor. Alimentarme, aunque sea un poquito. Y así cuando vea al Señor sacándome de la cueva de mi proceso, de mi desesperación, de mi angustia, estoy cansado, ya no quiero ser más santo, ya no quiero más caminar, pero el Señor me vuelve a levantar, me vuelve a restaurar, porque el Señor está ahí. Sí, amén. Ahí está con nosotros, ahí está contigo, ahí está conmigo en mi aflicción, en mi necesidad. Amén. Así es que qué lindo, hermano, que aprendamos que aunque Elías tuvo estas cosas, también vemos cómo antes de eso, dice que dio de comer a una viuda, ¿cierto? La viuda de Sarepta. Resucitó a un niño, ¿cierto? ¿Y cuántas cosas hizo Elías? Y era semejante a nosotros. Significa que nosotros como instrumento en las manos de Dios, podemos hablar la palabra del Señor y el Señor va a hacer cosas. Pero un día tal vez vamos a pasar un desierto. Sí. Pero cuando venga eso, sabemos que el Señor va a estar ahí con nosotros. Amén, hermanos. Y tal vez le digo, no va a ser una gran tempestad. Fue una simple mujer que espantó a un hombre de Dios. Una simple mujer que era, nada, mi mujer yo la pateo y la hago lo que sea. Bueno, tal vez no va a ser tu esposa, va a ser por ahí algo más sencillo todavía con el rato. ¿Y por qué está espantado? ¿De qué está huyendo? No sé, pero ya no tengo la misma fuerza, ¿se entiende? Pero en ese momento tenemos que recordar que somos humanos. Sí, y que Dios está ahí para ayudarnos y restaurarnos. Amén. Amén, hermanos, no estamos solos. Sí. El Señor dijo que estaría con nosotros todos los días. Y eso no significa que siempre vamos a estar, hermano, con un ánimo tan fuerte. Por eso dice la Biblia que los fuertes ayudemos a los débiles. Sí, amén. Siempre va a haber unos hermanos que están en una mejor etapa y ahí está el ánimo. Sí. Ánimo, hermano. Y a mí me ha tocado ser animado por hermanos. Cuando, por ejemplo, mi esposa no estaba aquí, ese proceso que yo pasé, yo tenía la cara triste, seguro. Y los hermanos me decían, hermano, usted es nuestro ejemplo, hermano. Y yo digo, sí, hermano, pero me cuesta. Ay, me daban palabras de ánimo, ánimo, hermano, ánimo, me decían los hermanos. Digo, está bien, hermano. Sí, tengo que agarrar ánimo. Y me ha tocado dar ánimo a otros, pero créanme que ahí en el desierto uno aprende. Sí. Ahí Dios me ayudó a entender muchas cosas en el desierto que yo pasé. Y gracias a Dios por el desierto que uno pasa. Amén. Sí, Entonces amén. yo en ese desierto llegué a decir, mejor me voy para mi país, dejo aquí los hermanitos que ellos siguen adelante y yo me voy con mi familia y con mi mujer allá. Y mi mujer decía, ya vente, nada, digo, no, espérate que el Señor diga, digo, yo aquí estoy y tengo que aprender a vivir como el Señor quiera, Ciertamente. porque no amo más a mi esposa que a Dios, Sí. ¿no? Entonces, si yo fuera un idólatra ya me hubiera ido corriendo, pero no, el Señor tuvo compasión de mí, nos fortaleció a ambos y aquí estamos. Amén. Pues que ánimo, hermanos, todos vamos a pasar circunstancias iguales, no somos mejores que Moisés, no somos mejor que Pablo, no somos mejor que Elías, eso tengámoslo por seguro. Y vamos a pasar situaciones donde al rato Sí, ciertamente. estamos en un desánimo. Amén. Vamos a dar gracias al Señor, hermanos. Algo que debemos aprender que en ese proceso vemos cómo el Señor, hermano, bendijo a Israel nuevamente. Incluso este rey Acab, que era un malvado, el Señor le dio unas victorias. Sí. Pero ¿cuándo fue? Después que Elías destruyó la apostasía.
bueno, no la acabó totalmente, pero en ese momento destruyó. Así lo mismo va a pasar en la iglesia hoy en día, hasta que no se rompan esas, ¿cómo diré? Esas conexiones con el pecado, esas apostasías, esas falsas doctrinas en nuestras vidas. El Señor nos va a dar más bendiciones. Amén, hermanos. Es que aprendamos que si no se quitan las malas prácticas en nuestra vida, las malas cosas que no debemos hacer, tanto doctrinalmente como en nuestra vida personal, Dios no va a abrir los cielos. Pero después de eso, Dios también abre los cielos. Amén. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Señor y Padre bueno, gracias por su palabra que hoy nos ha enseñado. ¿Qué ha aprendido, hermano, hoy? ¿Qué agarró hoy? Porque le va a servir mañana. Le va a servir en su caminar, hermanito. ¿Qué agarró hoy? Para que el día de mañana diga, el hermano lo dijo en esa enseñanza, que esto iba a pasar tal vez en mi vida. Pero ahí, hermano, aprenda. Aprenda en la soledad, alimentarse poquito, tal vez se cansa. Tal vez ha llegado a un límite y diga, Señor, ya estoy cansado. No soy mejor cristiano que los demás. No soy mejor que mi familia, no soy mejor que nadie. Señor, ya no quiero vivir, ya no debería existir. Sin embargo, el Señor, Él es el que tiene los planes sobre usted, hermano. Ni a usted ni a mí me toca ni suicidarme, ni intentar seguir avanzando, sino al contrario, aunque despacio, pero tengo que seguir hacia adelante, porque me resta todavía un largo camino. Señor, gracias por tu palabra que en esta noche nos habló de nuestra vida. Si ya nos ayudó, Señor, en el tiempo pasado y nos refresca, Señor, que ha sido usted quien nos ha ayudado. Y hoy estamos aquí, Señor, por pura misericordia que usted tiene con nosotros. Ninguno de nosotros es fuerte, todos somos débiles, Señor. Y en nuestra debilidad, Señor, usted ha perfeccionado su poder. Señor, le doy gracias por sus misericordias, que en tiempos de me he sentido abatido, Señor, en el piso. Señor, usted ha sido mi fortaleza, ha sido mi ayuda, Señor. Le dice a mis hermanos que están acá, a cada uno de ellos, Señor, y en el desierto que estén pasando, o el que vayan a pasar, Señor, usted los va a alimentar ahí. Usted los va a llenar ahí de fuerzas nuevas para que puedan conectarse nuevamente y puedan oír tu voz, Señor, sensible. Y te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos.